What's up? Dentro de la pelea no siempre gana el más fuerte, sino el que puede reaccionar bajo presión. La respiración, la meditación, mindfulness y las neurociencias cada vez más activo dentro del deporte. Esto y mucho más hoy en Jab Podcast. What's up? Bienvenido a otro episodio de Jab Podcast. Hoy tenemos algo muy interesante porque vamos a hablar un poquito sobre el mindfulness, un poquito sobre la respiración, obviamente la meditación, la respiración obviamente controlada. Es un tema muy interesante, algo que actualmente se está hablando, pero algo que viene de muchísimo tiempo atrás, incluso lo viene llevando los samuráis hace mucho tiempo. Vamos a hablar un poquito sobre estudios que pasó en 2025 que comprueba qué tanto te hace mejorar este tipo de práctica. Pero hoy, Pechiche, no sé si tú en algún momento has hecho ese tipo de meditación o respiración controlada en tu vida, o simplemente vas cuando tú compites y simplemente haces el baile sucio que normalmente haces. No, bueno, lo que pasa es que en momentos cuando tú estás realmente consciente de tu respiración, puedes desenvolverte mucho mejor. Pero hay que estar también presente y entrenar esto, porque cuando tú estás en una pelea real o en una situación de presión, muchas veces se te olvidan estas cosas. Y eso es lo que hace que cometas el error, que empieces a fallar en la respiración, entonces baja tu rendimiento, empiezas a equivocarte y empiezas como una pelota ahí de nieve y se viene todo para abajo. ¿Y por qué tú crees que eso puede estar pasando? O sea, ¿tú crees que porque nosotros no controlamos nuestra ansiedad o quizás no controlamos nuestra acción al momento de lanzar un golpe o de luchar, que nos ponemos nerviosos, nos ponemos en este trip de no poder desarrollar algo y nos desgastamos porque no respiramos correctamente? O sea, sí, yo creo que está ligado a muchas cosas. Por lo general, cuando tú vas a competir, ya sea en tu disciplina, tú tienes como una estrategia. Claro. Ya, entonces, si las cosas están yendo de acuerdo a tu plan, es como, bueno, voy a hacer punto A, voy a atacar acá, voy a hacer esto, voy a derribar, etcétera, etcétera. Pero en el momento en el que tu estrategia empieza a fallar, puede que eso también te empiece a generar como estado de alerta, ansiedad, y se Claro. te empiezan a olvidar como estos pequeños detalles. Y pasa mucho que a veces cuando tú estás viendo una pelea en televisión dices, no, pero era obvio que tenía que darle el gancho derecho, tumbar a las piernas o lo que sea, pero cuando tú estás en ese momento, dentro de la presión, cuando te estás ahogando, alguien está encima tuyo, es fácil cometer un error. Súper. Entonces es súper importante entrenar estas cosas en un espacio controlado para que después lo puedas hacer bajo presión. Ahora, justo estaba viendo, creo que un documental hace un chance atrás, o creo que era una película más bien, y decían que los deportes de combate, más que todo hablaban del boxeo, es uno de los deportes más justos del planeta, porque los dos atletas son aproximadamente de la misma edad, no siempre, pero aproximadamente. Obviamente tienen que ser del mismo peso y obviamente los dos son élites. Entonces tienes el mismo, digamos, bases de los dos, y lo que cambia, lo que hace un peleador mucho mejor es el control mental dentro de la pelea. Claro. Ahora, para ustedes que nos están viendo, obviamente el control mental tiene que ver con muchas cosas, ¿ya? Muchas personas piensan que es el entrenamiento, qué tanto entrenas. Otras personas creen que es el rendimiento físico. Muchas veces yo pensaba eso. Yo decía, mientras más físico tengo, mejor voy a hacer en la pelea. Pero no necesariamente es eso. Ya estudiando mucho más allá, empezando a entender cómo funciona el cerebro, una famosa neurocientífica, que justo mi esposa que estudia neurociencias, Nazaré, hablaba sobre el deporte y decía sobre cómo el deporte nos ayuda a desarrollar esto, a mejorar la parte del oxígeno, pero siempre siendo consciente, siempre siendo mindful de lo que está pasando, ¿no? Entonces, para no alargar la cosa, hoy tenemos una persona muy importante en mi vida, creo que es la persona más importante de mi vida, pero sin duda una persona que está muy comprometida con el cerebro, con el tema de la meditación, con el tema de las neurociencias. Estudió neurociencias en una universidad en Alemania, y aparte de eso también ha tomado diferentes cursos a nivel mundial, y creo que es una de las personas más conocidas aquí en Ecuador.
dentro de la meditación. Obviamente neurocientífica y profesora de meditación, Cristina Bajaña, bienvenida. Aplausos, aplausos, aplausos. La mejor amiga de Pechiche. Aplaudo te pegan, dice. Bueno, la mejor amiga de Pechiche, gracias. Sí, bueno, me especialicé en medicina del sonido y neurociencias de la meditación, en realidad. Y bueno, sí, o sea, hablar un poco sobre cómo esto influye en los peleadores, en todo esto creo que es algo súper importante, es algo que muchas veces no se toma en cuenta. Claro. Como tú decías, muchas personas piensan que es solamente el entrenamiento físico, pero realmente no, es también importante el entrenamiento mental, ¿no? La respiración, controlar todo esto. Así que gracias por la invitación. No, sí, sin duda. Cuando nosotros hablamos muchas veces, obviamente, de rendimientos de atletas o hablamos un poco de mis atletas, porque cuando hemos trabajado en conjunto, hemos hecho un trabajo de mejorar el rendimiento de los atletas que nosotros manejamos para competencias, ¿no? Y hace bastante tiempo atrás, incluso tuve un atleta que tú te diste cuenta que estaba sufriendo ataques de ira y me decía, y él mismo nos contó, y tú... Bueno, de ahí decías, bueno, podemos trabajar un poco la parte de meditación, un poco la parte de respiración para calmar eso, para que se pueda controlar mejor o se pueda desarrollar mejor en la pelea. ¿Cómo esto, o sea, el tema de la meditación o más bien de la respiración controlada ayuda a peleadores actualmente, ya sabiendo todo el tema de la ciencia detrás de eso, a mejorar su rendimiento? Bueno, es súper importante la parte del entrenamiento. El mindfulness es el entrenamiento del cerebro para estar presente y la respiración consciente es la regulación del sistema nervioso. Entonces imagínate, si estás en una pelea bajo presión, golpes, adrenalina, cortisol, o sea, todas esas cosas que pasan en tu mente por lo general. ¿Qué pasa? Yo, que no soy una peleadora, ¿verdad? ¿Qué pasaría conmigo? Algunos dirían que no es así. En la casa, peleo en la casa. Pero ¿qué pasa con el cuerpo? Entra en algo que en la neurociencia se llama el secuestro amigdalino, que es cuando simplemente no puedes pensar desde la razón, ¿verdad? Entonces, por eso muchas veces, como decía Pechiche, pasa que en una pelea tú ves que de repente empieza a hacer golpes torpes, que no continúa con la estrategia, que pierde completamente el enfoque. No es porque no entrenó lo suficiente, es porque no entrenó su cerebro lo suficiente para controlarlo o para tomar decisiones en un momento de caos mental. Y esto, algo que muchos peleadores nos preguntaban también, esto no es que te va a hacer menos agresivo, esto no te quita la agresividad, es simplemente quita el ruido mental para que tú puedas tomar mejores decisiones al momento del combate. ¿Control de emociones o control de decisiones? ¿Cuál de las dos es más Control de importante? emociones y de decisiones, porque imagínate, como te digo, no soy peleadora profesional, pero me imagino que si alguien me está golpeando, en primer lugar, pierdo el enfoque, ¿verdad? ¡Ah! La rabia entra, la desesperación, la ansiedad, como decía, es lo que me imagino desde la ignorancia de no ser peleadora profesional, ¿no? Pero bueno, estás casada ya con uno que Con ya un lleva, peleador. un peleador que ya lleva Entonces, bastante me tiempo. imagino que pierdes mucho el control y empieza a venir la emoción, ¿verdad? La ira, la rabia. Entonces, claro, es también una parte emocional. Y ya pierdes eso, ya perdiste la pelea, chao, perdiste el enfoque. Que no necesariamente porque eres débil, porque eres el más débil físicamente, pero tal vez eres el más débil mental. Tal vez. Sí, puede que tengas ya como te vuelvas reaccionario más que pensar en el momento de la pelea, y ahí es donde empiezas a cometer errores, empiezas, yo que sé, a bajar la guardia y nada, empiezas a perder en la estrategia. El control. Y ojo que es súper humano, o sea, no somos máquinas, que es lo que siempre me gusta repetir en mis sesiones. No somos máquinas, es normal que perdamos el control, es normal que sintamos emociones porque somos seres humanos vivos, es parte de la experiencia de ser humano sentir todas esas emociones. Pero, ¿qué es lo que te ayuda el mindfulness? A poder controlar, a hacerte consciente de esa emergencia, ¿verdad? De lo que está pasando, no emergencia de rápido, sino la emergencia del pensamiento, ¿Y cómo de la controlas emoción. ese enfoque? O sea, ¿qué ejercicios nos puedes regalar
para controlar ese enfoque, controlar esa ira, controlar esa emoción? ¿Qué podemos hacer nosotros como atletas para decir, bueno, ok, aquí hay unos ejercicios? Porque normalmente eso es lo que hacen los atletas, repiten ejercicios Claro. para poder lograr llegar a algo. Entonces, ¿cuál es un tip que tú puedes decir, bueno, ya, aquí es un ejercicio fácil que puedes hacer para mejorar esa parte? Mira, realmente así como un ejercicio como rápido, es un poco complicado decirlo porque es como que tú me preguntes cómo saco un músculo en un día o en dos. Ya. Es imposible. Fue un El proceso. cerebro es un proceso. El cerebro es como un músculo. Cuando tú vas al gimnasio, ¿qué pasa? Al principio, una pesa de 5 libras es súper pesada para ti, pero después ya vas a una de 10, después una de 15 y después ya eres súper fuerte. Tu cuerpo físicamente empieza a cambiar, que es lo mismo que pasa en tu cerebro. Con el entrenamiento no solo te sientes mejor, sino que tu cerebro empieza a transformarse, ¿verdad? Esta partecita en el cerebro que tenemos dos amígdalas, no las amígdalas, sino las amígdalas que están aquí, que están enfocadas en la parte del miedo, la ansiedad y todo esto, son realmente las que más, no es que molestan, porque son necesarias, porque así podemos huir en el momento que nuestra vida está en peligro, ¿verdad? Pero con un entrenamiento ya no ocurre lo que en la neurociencia se llama el secuestro amigdalino. Que es cuando pasa un ataque de ansiedad, un ataque de pánico, es un secuestro amigdalino. La razón no entra. En tu cabeza simplemente está el, me voy a morir, me va a pasar esto, colapsas. ¿Verdad? Muchas veces nos pasa a nosotros los peleadores antes de una pelea, nos da como que una especie de ataque de pánico. A veces le dicen a los artistas, Sí, bueno, nervios, ansiedad. temas de ansiedad, donde tienes ese se te feeling en el remueve estómago. Normalmente, no sé, tú me puedes corregir, pero yo trato de respirar profundo y botar con más tiempo y lo trato de repetir varias veces. Por ejemplo, hago un ejercicio donde yo respiro y cuando yo boto me concentro que sea más tiempo y ahí respiro de nuevo y boto y eso ahí después de ciertos tiempos, que sé yo, unos 3 o 4 veces, ya me siento mucho más tranquilo y puedo ya enfocarme mucho mejor. ¿Qué tiene que ver eso, el tema de la oxigenación en el cerebro para la concentración? Porque siento cuando hago eso me da mucha más concentración previo a una pelea. Mira, es algo súper importante porque muchas personas no están conscientes de que la respiración es la que regula tu sistema nervioso. Entonces, así como tú dices, es natural y es humano que sientas esos nervios antes de una pelea, antes de un concierto, antes de dar una sesión. Es humano, nunca vas a dejar de sentirlo porque estás vivo y estás en esta experiencia humana. Pero como tú dices, la respiración te va a ayudar a regular eso. O sea, tú regulas cómo se siente tu cuerpo. Por eso también es importante la conciencia corporal, ¿verdad? Hay un neurocientífico, bueno, él ya falleció, pero Santiago Ramón y Cajal, él decía que lo primero que se da, el cuerpo se da cuenta antes que la mente. Entonces, si tú tienes conciencia corporal, ya sabes lo que te está pasando. Ya no me duele la barriga, ¿verdad? Ya no es que me duele la barriga porque no sé qué me está pasando, sino que seguramente voy a experimentar ansiedad en varios segundos y por eso mi barriga se está revolviendo. El cuerpo es maravilloso. El cuerpo te avisa antes de... O sea, el cuerpo siente antes de avisarle a la mente. Y así es que tú puedes regular. Ya sabes que tu panza se está revolviendo porque estás nervioso. Ahora, ¿verdad? No estás nervioso y por eso se te revuelve la panza, no. Entonces ya te va avisando. Y la respiración es la que va a regular la respuesta fisiológica de tu cuerpo. Ahora, mi pregunta también que tiene que ver con el cuerpo. Obviamente, cuando vemos peleadores subirse al ring, se escucha, qué sé yo, rap o rock antes de subirse al ring. Yo lo hacía, yo escuchaba rap y sigo haciendo para subir motivados, para subir mucho más fuertes o lo que pensamos. ¿Eso tiene un efecto positivo o negativo, en tu opinión, en base a lo que tú nos cuentas en el conocimiento corporal, ¿no? Mira, realmente no podría decirte algo así por así porque cada cuerpo reacciona diferente. Si a mí tú me pones eso, yo colapso, ¿verdad? Pero en cambio, si tú pones rock, rap, tu cuerpo se despierta. Lo que sí te puedo decir a ciencia cierta es que la música, incluso que una vez tuvimos también una charla sobre esto, es histórico que era utilizada para despertar el espíritu
incluso en guerreros. Antes de ir a una pelea, en Roma o cualquiera de estas peleas históricas, ¿qué es lo que hacían? Tocaban los tambores. Sí. ¿Por qué? Porque despertaban el espíritu y empezaba a activar tu cuerpo. ¿Para qué? Sí. Para También pelear. ponía- Entonces, sí, discúlpame que te interrumpa. Entonces, sí es válido que la música eleva o despierta el espíritu o despierta algo en tu cuerpo que te hace sentir. Por eso cuando pones música muy triste, lloras. Claro. Por eso cuando pones música muy feliz, en cambio, tu cuerpo está feliz. Salsa, empiezas a bailar así no sepas. Entonces yo creo que es más relacionado con eso, pero cada cuerpo reacciona diferente. Como te digo, si a mí tú me pones eso antes de una pelea, si yo fuera peleadora profesional, me matas. Yo colapso, porque yo necesito tener una música zen, relajada, sonidos más despacios, a que tú me pongas más ruido mental, pero eso depende de cada cuerpo. Claro, yo lo que iba a acotar a lo que estabas diciendo sobre la música o los guerreros, inclusive muchas situaciones de trabajo o de drill, se pone música también para que todos estemos sincronizados Ya. a nivel rítmico. Entonces, Ajá. a una marcha, si están los tambores, todos marchan a un mismo paso, entonces todo se empieza a conectar y se Claro. empieza a formar como esta energía de manera colectiva, o sea, como que todos vamos a la guerra. Claro, claro, Entonces, claro. es verdad que la música sí o sí, o sea, tiene un efecto, los sonidos tienen efectos en el Una cuerpo. vibración, ¿verdad? Son vibraciones. Y hablando de eso, porque justo eso iba a comentar, ustedes dos habían encontrado una conexión entre esto Sí. de los golpes, del movimiento y la parte del sonido, y ustedes estaban haciendo estos eventos de boxing chill, Sí, al ¿verdad? que, En al los que eventos yo he de ido boxing, algunas sí. veces, inclusive Pochi, que anda por ahí, También que fui y dice se que él quedó nunca dormido se una puede vez. relajar, estaba roncando después de... Pero tú como peleador, ¿cómo ha sido tu experiencia? Yo siempre termino súper relajado. O sea, obviamente hay una parte de descarga del cuerpo cuando le pegas a un saco. Claro. Que ya el mismo cansancio te hace relajar. Pero después, con el asunto, o sea, con lo que tú haces de los cuencos, es como que ya terminan de... Claro, de ponerte flat. tranquilizarte. Mira, te Claro, cuento algo interesante. Cuando nosotros empezamos a hacer esto, como, ¿qué es? 6 años, por ahí. ¿Sí? 6 años por ahí empezamos. La primera vez que lo hicimos, personas empezaron a colapsar alrededor de nosotros, ya porque se mezcló muchas emociones de por medio. Ahora, Cristina obviamente estaba mucho más preocupada en que la gente se sienta así. Y yo era más como que, brother, déjate de ser así. O sea, ya, levántate. Pero después, obviamente, tuvimos que entrenarnos un poco más y entender cómo funcionan las emociones en base a las vibraciones, en base a las emociones que tú lanzas en el saco, porque muchas veces cuando tú pegas al saco, sacas toda tu frustración y de ahí te expones a una vibración donde te abre incluso más, ¿verdad? Te abre incluso más el cuerpo, el corazón, y loco, es algo o te cambia o quiebras, o sea, no hay otra. Sí, igual lo que pasa es que, bueno, lo que tú hablas de los sonidos es, claro, otra terapia que doy, que es una terapia de sonidos que la mezclo con mindfulness y respiración. Para las personas que no saben cómo sobre esto, no necesitas experiencia previa. Y es importante porque acuérdate que el cuerpo es aproximadamente 70% agua. Entonces el sonido viaja mejor por agua. Claro. Ahí confirme músico. Sí, sí. Entonces imagínate todo lo positivo o negativo que puede hacer a tu cuerpo. Sonidos de bien le van a hacer bien a tu cuerpo, sonidos más oscuros, más densos le van a hacer mal a tu cuerpo. Pero algo súper importante también que quería como que recalcar, que aprovechando que estaba aquí, que iba a venir esta entrevista, y es que, por ejemplo, la respiración y el mindfulness, yo lo había justo escrito, es muy importante porque siento que cuando estás en una pelea existe mucho miedo y ansiedad, que es lo que hablábamos hace poco. Y es increíble porque el cerebro, cuando tú estás entrenado mentalmente, el cerebro puede entrar en pánico. Es natural que entre en pánico. Pero cuando está entrenado en la parte de mindfulness o meditación, ya no se pierde en ese miedo. Claro. Y a eso voy porque me gusta recordar que eres humano y que es natural sentir. No creo que los peleadores, por más experimentados que sean, ya no sientan miedo. No. Pero la diferencia de un buen peleador es en qué tanto puedes regular Ajá. y simplemente observar sin que te ate esa emoción. Que de eso realmente se trata el mindfulness y la respiración, ¿verdad? Sí, totalmente. Mi entrenador me decía
que el miedo es como el fuego, Ujú. ya te puede calentar la casa, calentar la comida, pero también te puede quemar la casa o matarte, entonces hay que saber controlarla. Y bueno, con eso nosotros cerramos hoy, obviamente, muchísimas gracias Cristina por, me suena raro, ¿no? Cristina, ¿por qué me llamas Cristina? Pero bueno, muchísimas gracias por esto, porque la verdad que nos nutre, muchas veces como peleadores no hablamos de estos temas o simplemente no sabemos, ¿no? Entonces, recuerden siempre que mientras más herramientas tenemos, mejores peleadores somos, mejores atletas somos y más importante, mejores personas somos, Sí, ¿verdad? y podemos cerrar como con un mensaje que había escrito Claro, también claro. súper poderoso, y es que el verdadero peleador no es el que no siente miedo, sino el que puede regular su sistema nervioso para poder pensar claro en medio del caos. Así que con eso se las dejo. Quote, ahí lo dejamos al final. Bueno, con eso es todo. Nos vemos en la próxima. Peace.